Ok. ¿Sí ya está? Listo. Vamos a la Sagrada Escritura en el Evangelio de Juan 10:11. Le doy la bienvenida a todos los que están presentes y también a las personas que nos ven a través del internet, de las redes sociales. Saludos a todos aquellos que nos estén viendo ahorita en vivo y también a todos los que se hayan dado el tiempo para vernos, aunque sea en la repetición. Al final de cuentas, sea en vivo o sea en la repetición, el Señor sé que va a tocar nuestras vidas, nuestros corazones a través de la Escritura, ¿verdad? Entonces, aquí en Juan 10:11 vamos a proseguir con nuestra predicación expositiva del Evangelio de Juan. De hecho, prácticamente esta es como la continuación de nuestra predicación de la semana pasada, una predicación muy controversial, como se los dije desde hace 8 días, el puro nombre. La verdad es que yo quería ponerle algún otro nombre que no fuera tan agresivo, pero pues por más que quise buscar otro título a nuestra predicación de hace 8 días, pues el Señor me mostró que pues íbamos a hablar precisamente sobre esos falsos pastores que la misma palabra lo dice, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan. Entonces, pues el tema así se llamó hace 8 días y la verdad es que sí causó ciertas controversias. Ahí hubo algunos comentarios en las redes sociales, pero le doy gloria y honra a Dios porque eso quiere decir que pues la palabra, como dice la misma Escritura, la palabra no regresa vacía, la palabra siempre va a causar un efecto, ¿verdad? Es como cuando hay una medicina que alguien se va a tomar, a lo mejor te puede saber muy amarga la medicina, pero al final de cuentas es con un propósito. Entonces, bueno, aquí en el verso 11 tiene por título nuestra predicación del día de hoy, el verdadero pastor. Ahora sí que es el antónimo al título de la predicación de la semana pasada, el verdadero pastor. Y es que aquí nuestro Señor Jesús sigue hablándoles tanto a los discípulos como a los fariseos que estaban en ese momento escuchando todo lo que Jesús les estaba enseñando, así como los que estamos aquí, ¿verdad?, y como los que nos están viendo por el internet. El Señor les hablaba de esta manera en el verso 11 hasta el 21, que es la cita que vamos a escudriñar el día de hoy. Dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oyen?
Decían otros: estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Señor, hoy te quiero dar muchísimas gracias, Padre, porque a mí en lo personal me has dado la oportunidad de volver a estar en este púlpito, Señor, con el privilegio de tener tu palabra en nuestras manos, en nuestros corazones, y poderla predicar, Señor. Por eso es que en estos momentos yo invoco el poder precioso de tu Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de los que estamos tanto aquí presentes como en las personas que están en estos momentos viendo esta predicación a través de las redes sociales, a través del internet, Señor. Bendícenos, Padre, que tu Espíritu Santo desarrolle en nosotros esa inteligencia espiritual para captar completamente el mensaje que tienes el día de hoy para todos nosotros, Señor. Te lo ruego, Padre eterno, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, pues bueno, como les decía, aquí vemos la continuación, ¿verdad?, de lo que hace 8 días prácticamente dejamos inconcluso, porque aunque la predicación nos dio un mensaje, nos dio la oportunidad de aprender, ¿verdad?, sobre lo que son los verdaderos ministros del Evangelio y lo que es el verdadero pastor y de lo que son los falsos pastores. ¿Y por qué dije el verdadero pastor, los verdaderos ministros y los falsos pastores? Porque como se los dije la semana pasada, la verdad, el título de pastor le queda muy grande a cualquier ser humano. El título de sacerdote le queda muy grande a cualquier ser humano. El título de padre, algunos dicen: yo soy el padre espiritual de fulanitos en la iglesia evangélica. En alguna otra religión también se les dicen padres o curas o sacerdotes. Y la verdad, todos esos títulos están demasiado grandes para cualquier ser humano. Y más también, ¿verdad?, cuando no, yo soy el apóstol fulanito de tal, soy el patriarca. Y esto lo digo con mucho tiento, no para ofender a nadie, sino para que vayamos comprendiendo realmente cuál es la posición del ser humano y cuál es la posición del verdadero pastor. ¿Cuál es la posición que nosotros debemos de tener ante aquel que nos ha dado el privilegio de poder ser ministros de su evangelio, de su palabra? Eso de poner los títulos nada más para querer creer que somos algo que no somos, eso ha afectado a sobremanera a la iglesia evangélica. Entonces, por eso es muy importante que nosotros vayamos teniendo el discernimiento de la Sagrada Escritura, pero no por lo que los hombres nos digan o lo que nos digan nuestros líderes espirituales, sino lo que realmente la Sagrada Escritura nos diga, lo que el Espíritu Santo nos haga ver a través de la Escritura, no de aquellas revelaciones espiritualoides que algunos tienen, ¿verdad?, que piensan que el Espíritu Santo es como un ente, ¿verdad?, como si fuera una fuerza de energía sobre las personas, una fuerza esotérica o cosas por el estilo. No, o sea, la verdad, el Espíritu Santo, cuando se llega a manifestar en la vida de una persona, siempre va a ser a través de la Sagrada Escritura. ¿Cómo es como se manifiesta el Espíritu Santo palpablemente en la vida de los hijos de Dios? Que la Sagrada Escritura pueda empezar a ser comprendida, porque el Espíritu Santo nos está dando esa autoridad para poder comprender, nos está dando ese privilegio de poder entender la palabra, así de sencillo. Y bueno, una oveja que no tiene pastor es totalmente indefensa ante los ataques de cualquier enemigo. Esto que les acabo de decir es tanto en el ámbito natural como en
en el ámbito espiritual. Precisamente por eso nuestro Dios, el Dios de la Biblia, nos pone esa manera de expresarse para sus discípulos, para sus hijos, esa analogía que Él hace dentro de la Escritura, es que tú y yo, todos los que seamos hijos de Dios, somos sus ovejas. Una oveja en el ámbito natural es totalmente indefensa. Ustedes lo saben, a lo mejor nadie de los que estemos aquí, a lo mejor hemos llegado a convivir de una manera muy íntima con las ovejas en lo natural, con los borreguitos y todo eso. Sin embargo, creo que todos, por lo poquito que hemos visto a esos animalitos, nos damos cuenta que ellos son indefensos. Ellos no son como, ¿qué será? Por lo menos un perrito, ¿verdad? Un perrito olfatea perfectamente en dónde es donde está el alimento y olfatea en dónde es donde hay veneno. ¿Qué es lo que se debe de comer y qué es lo que no se debe de comer? Un animalito, un perrito, tú lo pones cerca de un precipicio y con el puro olfato y con la vista, él alcanza a darse cuenta de la altura y de las dimensiones que hay en ese precipicio. Y es más, no sé si ustedes lo han visto, pero cuando un perrito se percata de eso, hasta se regresa corriendo. ¿Por qué? Porque sabe que hay peligro. Una ovejita no puede hacer eso. Aquí les pongo una pequeña lista del problema que hay con una ovejita en ese ámbito de ser tan indefensas. Dice aquí, no disciernen entre lo bueno y lo malo. Cualquier voz los fascina. No miden las distancias ni las alturas. No tienen instinto de supervivencia. Eso es, esa es la naturaleza de una oveja. Precisamente por eso es que aquí nuestro Señor nos está dando esa enseñanza tan importante de lo que sucede con un rebaño sin un pastor, o lo que sucede con un rebaño con un verdadero pastor. Y reitero, la verdad, creo que no hay ser humano que sea un buen pastor. Precisamente por eso aquí Jesús dijo, yo soy el buen pastor. O sea, aquí se me figura algo parecido, ¿verdad? Como cuando llegó el joven rico y le dice a Jesús, Padre bueno, no me acuerdo exactamente la palabra que le dijo, pero le dijo bueno. Y Jesús, ¿qué le respondió? Le dijo, ¿por qué me dices bueno? Si bueno solo hay uno. O sea, el único bueno es Dios. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es exactamente lo mismo que estamos viendo con nuestro Señor Jesucristo. Aquí, cuando Él está hablando de la importancia de que llegue el pastor con sus ovejas, es porque las ovejas sin el buen pastor están totalmente desprotegidas, están totalmente indefensas. Reitero aquí estos 5 ejemplos que acabo yo de poner. Cuando dices, una ovejita no discierne entre lo bueno y lo malo, precisamente ahí es donde tú te percatas que a lo mejor una oveja no se está alineando al buen pastor. A lo mejor una oveja se puede estar alineando a ese pastor humano que tiene en esta tierra, pero dices, es una persona que a lo mejor se congrega, que tiene muchos años de ser cristiano. Sin embargo, esa persona, cuando tú platicas de las cosas de la Biblia con esa persona, no sabe ni qué onda con la Biblia. Esa persona a lo mejor te habla de puras tradiciones evangélicas, como lo decía hace 8 o hace 15 días, hasta en la manera de orar de esa persona te percatas si realmente está alineado su corazón, su mente al buen pastor, o está alineada simplemente a una religión, a una tradición. Entonces, ¿qué pasa? Que una ovejita que no está alineada al corazón del buen pastor no va a tener discernimiento entre lo bueno y lo malo.
cualquier cosa, ¿verdad? Como el meme ese que en alguna ocasión lo pasamos por ahí, donde un ratoncito ve que ahí viene un murciélago y viene el murciélago lógicamente a tragarse al ratoncito y el ratoncito dice: ¡ay, un angelito! Entonces, eso es lo mismo que pasa con una ovejita que no tiene un pastor. Una ovejita que no tiene un pastor, de repente ve caminando a un lobo que viene sobre ella y a lo mejor va a pensar que es uno de los perritos ovejeros que andan ayudando al pastor. O a lo mejor va a pensar que es una cabrita que de repente le creció más pelo del que normalmente tenía, ¿verdad? Entonces, ese es el problema en el ámbito a lo mejor ficticio, pero en el ámbito espiritual y real, esas ovejas que no se alinean al buen pastor están tropezando y tropezando y tropezando, sobre todo en su vida espiritual. Como se los he dicho, hay veces que la gente confunde: no, se ve que ese es un buen pastor porque tiene repletas todas las butacas de su iglesia o del estadio en el que se congregue, y tiene mucho dinero, tiene los mejores carros, hasta tiene un avión, y ese es un buen pastor. No nos debemos ir con la finta. Tampoco vamos a decir que un buen pastor no va a estar con una economía estable, ni mucho menos, ¿verdad? O sea, no nos vamos a ir de un extremo ni al otro, pero sí tener el discernimiento cuando abre la boca aquel ministro y empieza a decir: esto es palabra de Dios, pero no coincide con lo que realmente dice la Biblia que tú y yo tenemos en nuestras manos. Entonces, cuando tú estás alineado al verdadero y buen pastor, ¿qué va a suceder? Que cada cosa que alguien te diga, sea un ministro, sea un hermanito, sea una persona secular, cada cosa que esa persona te dice, tú te percatarás si eso es bueno o es malo, si eso viene de Dios o viene de Satanás, si esa persona es hija de Dios o esa persona es hija del diablo, ¿verdad? Porque como lo hemos dicho en varias ocasiones, Jesús dijo claramente: el que no es conmigo, contra mí es. O sea, el que no es mi hermanito, entonces es hermano de Drácula, yo creo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que ir viendo que todo lo que el Señor nos está hablando en esta cita que acabamos de leer de Juan 10 es referente, ahora, como se los dije, a lo contrario de lo que vimos hace 8 días. Ahora vamos a ver, hace 8 días vimos que habló de los falsos pastores. Ahora el Señor nos quiere hablar del verdadero y único pastor de las ovejas de nuestro Señor y Salvador. Juan 10:11. Aquí dice una palabra nuestro Señor que aparentemente no tiene nada de relevante, pero ahorita vamos a ver cómo sí. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Bueno, aquí por principio de cuentas necesitamos entender que algo que a los fariseos les daba muchísimo coraje cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba, era cuando decía esas dos palabras: yo soy. A lo mejor para nosotros los occidentales, esas dos palabras o esa frase de decir yo soy no tiene ninguna importancia, ¿verdad? Como decía Arturo de Córdoba, no tiene la menor importancia. Sin embargo, para un hebreo, para un judío, el decir yo soy tenía una importancia tremenda. ¿Por qué? Porque el único que podía decir yo soy era Dios. De hecho, eso es lo que quiere decir Yahweh o Jehová, ¿verdad? Como dice la Reina Valera en 1960. Miren, en Éxodo 3:13, aquí vemos esa anécdota en donde Moisés
el llamamiento para que vayan a interceder por el pueblo de Israel ante iba a decir el fariseo, no era el faraón de Egipto, pero él, en el momento en que se iba a entrevistar también con todos los hebreos para explicarles que él iba a ser ese profeta que Dios había llamado para que fueran liberados los hebreos, pasa que aquí en el verso 13 le dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llegó yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que dice que les dirá? Yo soy, me envió a ustedes. Entonces, esas dos palabras que forman una de las frases más importantes y relevantes para la vida de un judío, o para el concepto que un judío tiene de esa persona que dice yo soy, es algo totalmente sagrado. Entonces ellos, en su ignorancia, porque al final de cuentas ellos eran de esas ovejas sin pastor, no tenían el discernimiento para entender que si Jesús había sanado a un ciego de nacimiento, si Jesús decía, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, y muchísimos yo soy que encontramos sobre todo en el Evangelio de Juan, es porque les estaba dando precisamente la señal de que Él era precisamente el Mesías, que Él era Jesús, que Él era Emmanuel, que precisamente quiere decir Dios con ustedes. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí los fariseos, pues inmediatamente, al no tener el discernimiento que una oveja del buen pastor llega a tener, pues ellos ni cuenta se daban de con quién estaban tratando. Entonces, en el momento en que Jesús dice, yo soy el buen pastor, desde aquí los religiosos cerraban su corazón. De la misma manera que en la actualidad los religiosos cierran su corazón en cuanto escuchan el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesús es el mismo Jesús. Entonces, cuando un religioso empieza a escuchar, como lo que sucedió la semana pasada, de quiénes son los falsos pastores, de quién es el único buen pastor, de qué manera es como uno, como ministro de Dios, debemos de llevar a las ovejas a la puerta que es Cristo Jesús, y alguien de repente escucha por ahí, ay, este cuate le está echando a mi pastor. Y es más, él dijo que él agarra pedradas. Sí, pues ahorita ya le está echando pedradas a mi pastor. Y hay gente que pues, se han llegado a enamorar, emocionar, incluso muchas veces llegan a idolatrar tanto a sus líderes espirituales que hacen a un lado toda el raciocinio que puede haber en la palabra de Dios para convertir todas esas argumentos bíblicos en algo irracional para ellos, de tal manera que se sienten agredidos e incluso empiezan a agredir a aquellos que verdaderamente están predicando la Biblia. Eso es lo que estaba sucediendo precisamente con los fariseos. Esos fariseos nunca se habían entrevistado con el verdadero pastor, con el buen pastor, con el profeta de profetas. Ellos estaban emocionados con profetías que de repente por ahí llegaban y con algunos
maestros de la palabra que según traían revelación, ellos se emocionaban con cualquier cosa. Sin embargo, cuando llegó el verdadero pastor llamado Cristo Jesús, al no tener el discernimiento, lo despreciaron, lo humillaron y hasta fueron instrumentos para llevarlo a la cruz. Ellos no lo mataron, ¿verdad? Porque aquí el mismo Jesús nos está diciendo claramente que Él fue el que entregó su vida, no se la quitaron, como por ahí uno de los líderes espirituales más tremendos de la humanidad ha dicho, ¿verdad? Como lo he comentado varias veces, Jesús no fracasó en la cruz, Él entregó su vida en la cruz, precisamente ¿para qué? Para lo que ahorita nos está comentando el Evangelio, para lo que ahorita nos están enseñando a través de la palabra del Señor. Seguimos en el verso 12, Juan 10:12 dice: mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Eso es precisamente lo que vemos cuando alguien no tiene amor, no tiene pasión por las almas perdidas. O sea, si vemos el ejemplo de estos fariseos, que ellos eran los falsos pastores, como lo hemos comentado, todo lo que llegamos a leer en el Evangelio se vuelve a cumplir en la actualidad y se ha cumplido desde que Jesucristo dejó la iglesia. Se siguen cumpliendo tantas cosas terribles como aquellos fariseos que no les importaba en lo más mínimo la vida de una persona. O sea, fíjense, toda esta historia, como algunas otras historias que hemos visto, ¿a ellos qué es lo que les importó cuando Jesús sanó a ese ciego de nacimiento? Les importó su religión, su religiosismo, su legalismo, viendo como más relevante el día de reposo que la vida o la sanidad de ese hombre que había sido ciego de nacimiento. O sea, eso es precisamente uno de esos hombres asalariados que no son el pastor de las ovejas. Esas personas que a ellos no les importa las almas de las personas. A ellos les importa quedar bien con todos aquellos que en este mundo les pueden dar recompensa. O sea, ese precisamente es el asalariado. El asalariado es aquel que en el momento en que viene alguna ley que prohíbe hablar en contra del pecado de la homosexualidad, ya deja de hablar de ese pecado de la homosexualidad, porque si no en cualquier momento le van a cerrar el changarro. Bueno, perdón, la iglesia, ¿verdad? O la congregación. O esa persona que en el momento en que ve que las leyes se empiezan a poner bien tremendas en contra de aquellos que están hablando mal de algún otro pecado, que están hablando mal, no sé, de la pedofilia, ¿no? o de cualquier otro pecado, porque las leyes ya están empezando a encubrir ese pecado. O como hagan de cuenta, pues supongamos que así como sucedió esto de las ideologías que han surgido últimamente, que de repente salga alguien, ahora vamos a formar una organización para que nadie ataque la drogadicción. Y que de repente ya el gobierno diga, hay aquel que hable en contra de la drogadicción. La drogadicción debe de ser respetada por todo el mundo. Así que no hablen. Entonces, aquel que es un asalariado dice: híjole, pues aunque la Biblia dice
que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, pues yo ya mejor no voy a volver a hablar de ese rubro, ya no voy a volver a hablar de ese pecado, porque si no, me vayan hasta meter a la cárcel. ¿Sí me estoy explicando, verdad? ¿Sí estamos aquí? Entonces, eso es un ejemplo que a lo mejor yo te estoy poniendo de lo que nos está hablando nuestro Señor Jesús, de quiénes eran los asalariados, que en el momento en que ven que viene un lobo, salen corriendo, huyendo, dejan que a las ovejas las hagan prisas. ¿Por qué? Porque les dio miedo lo que puedan hacerle los de este mundo. Y lógicamente que como ese es un asalariado, no sabe que la ira de Dios es más tremenda que la ira de cualquier situación que puedas encontrarte en este mundo. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, las almas de las personas son tu responsabilidad. Voltea con tu vecino de al lado y dile, son tu responsabilidad. Ahora dite a ti mismo, son mi responsabilidad. Como decía Jesús, los que tengan oídos, que oigan lo que el Espíritu le está diciendo a esta iglesia. Cuando somos asalariados, la verdad, porque lo es una cosa, aquí a lo mejor, como hace 8 días les dije, no, el Señor no les está hablando solamente a los pastores o a los falsos pastores o a los falsos, no. Aquí nos está hablando a todos los que digamos ser el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo es el buen pastor, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Levanten la mano los que crean que son el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que todos los que somos el cuerpo de Cristo tenemos que tener ese mismo sentimiento que nuestro Señor Jesús tiene por las almas perdidas. Amado, si nosotros no predicamos la palabra de Dios, o si nosotros no evangelizamos a nuestro vecino, a nuestro familiar, somos como esos asalariados. Estamos viviendo como esos burócratas que no trabajan, pero van nada más en la quincena a recibir su sueldo. Eso es un asalariado precisamente de los que está hablando la palabra de Dios. Entonces, aquí no se trata nada más de los que han tenido el trabajo ministerial en una congregación o en algún lugar. No, se trata de todos los que pertenezcamos al cuerpo de Cristo. Todos los que seamos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es el buen pastor, tenemos la misma responsabilidad que nuestro Señor Jesucristo tuvo para entregarle al Padre todas esas ovejitas que el Padre le concedió. Porque somos el cuerpo de Cristo. Tenemos esa misma responsabilidad. Pues como en la semana estaba hablando con una ovejita que le decía algo que lo he comentado en varias ocasiones. Yo tengo una responsabilidad tremenda, ¿verdad?, de estar aquí cada domingo para predicar el Evangelio. Pero esa es la misma responsabilidad que los oyentes, que son los que están aquí presentes y los que nos están viendo por internet, es la misma responsabilidad que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque yo tengo la responsabilidad de predicarles el Evangelio. Ustedes tienen la responsabilidad de venir a escuchar la predicación del Evangelio. O sea, imagínense cómo se vería que de repente yo empiece a faltar. Que digan, no, ya invente, pues, ya pasó lo del COVID, ya el pastor que sepamos, ya hasta lo hemos visto que anda trabajando y anda haciendo varias cosas y sigue sin venirnos a predicar. Creo que eso se vería muy mal, ¿verdad?, de mi parte. Bueno, lo mismo pasa con aquellos que también ya salieron del COVID desde hace algún buen tiempo y todo eso, y no vienen a la congregación a escuchar la predicación del Evangelio. Es exactamente lo mismo. Nada más que precisamente luego las apariencias dan otra perspectiva, otra cosmovisión, ¿verdad? O sea, piensan que el pastor es el que tiene la mayor responsabilidad. No, amados. Imagínense cómo se vería que no hubiera nadie para escuchar la predicación del pastor y que el pastor estuviera predicándose a sí mismo. Pues no. O sea, para que haya la responsabilidad de un pastor que venga a estar predicando, la misma responsabilidad
responsabilidad debe de haber de la congregación o de los que se digan ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí si tú y yo somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando que somos miembros del cuerpo del buen pastor, aquel que da su vida por las ovejas. O sea, empezando por allí, ver nada más la diferencia de un asalariado a un pastor que da la vida por sus ovejas. Verso 14, Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Jesús no solamente ahuyentó al enemigo, dio su vida para que ninguna de sus ovejas fuera sometida a sus garras destructoras. O sea, vean, porque a lo mejor, como hace 8 días les dije, a lo mejor yo como lobo ovejero, como ministro del Evangelio, yo sí veo que viene alguien a estar queriendo hacerle daño a las ovejas del rebaño del buen pastor. A lo mejor agarra pedradas, agarra un rifle, agarra un palo, lo que sea necesario para ahuyentar a ese lobo y que no toque a las ovejitas. ¿Por qué? Porque yo soy un simple ministro. Pero el buen pastor, ¿qué hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario? Entregó su vida. ¿Para qué? Para que ni a ti ni a mí nos tocaran las ovejas. Es como, estábamos viendo una serie en donde un violador quería tomar a una muchachita y estaba su mamá ahí presente y ella le dijo, por favor, déjala a ella, tómame. Lo hizo ¿por qué? Por el amor de una madre, ¿verdad? Entonces eso es precisamente lo que aquí nuestro Señor nos está enseñando. O sea, Él, en el momento en que ve que estamos como esas ovejitas indefensas, a merced del diablo, porque en este mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y al ser el príncipe de este mundo, precisamente por eso vemos todas las situaciones tan terribles que este mundo te ofrece. Este mundo te ofrece el pecado a diestra y siniestra. Este mundo te ofrece todas las cosas que te llevan a la perdición. Pero ¿qué sucede? Que Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario para que todas esas cosas a ti y a mí no nos destruyeran. Cuando tú y yo somos ovejas del buen pastor, podremos estar viendo todo lo que este mundo sucede, pero tú y yo ya sabemos cuál es el final de nuestras vidas. Tú y yo ya sabemos a dónde vamos a ir. Si un COVID o cualquier pandemia o un delincuente o la vejez o lo que sea te arrebata la vida terrenal que tienes, tú y yo ya sabemos a dónde vamos a ir. ¿Por qué? Porque hubo un buen pastor que su vida entregó para que tú y yo, para que nuestras almas pudieran ser salvas de las garras de Satanás, de las garras del infierno, de las garras incluso del pecado, para que en este mundo ya no estuviéramos ansiosos por seguir pecando, sino todo lo contrario, estuviéramos odiando y que estuviéramos haciendo a un lado todo ese pecado que sabemos que nos lleva al lugar contrario de donde tú y yo pertenecemos. Miren, en Ezequiel 34:22, hace 8 días tomamos esa misma cita, pero tomamos los primeros versos para ver lo que decía el profeta Ezequiel sobre los falsos pastores. Pero aquí vemos en Ezequiel 34:22 al 24 que ese profeta también dijo esto: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja,
y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Y yo, Jehová, he hablado. Ustedes saben muy bien que el rey David, como todos los héroes de la fe del antiguo pacto, eran el tipo de Jesús, eran aquellos que representaban en el antiguo pacto a un redentor, a alguien que iba a ayudar al pueblo de Dios a salir de todas esas problemáticas en las cuales se encontraba ese pueblo escogido. Amén. David fue uno de esos héroes de la fe, pero algo todavía más tremendo hubo en la unción que tuvo David, que al mismo David el Señor le promete que de él iba a venir el Mesías, que de él iba a venir el Redentor de la humanidad, el mismo Redentor de David. Entonces, sabemos muy bien que esa situación aconteció precisamente por medio del linaje del padre putativo de Jesús, de José. El linaje de José venía precisamente del rey David, y por eso todas las cosas que sucedieron no fueron coincidencias, fueron diosidencias. Dios fue llevando todo de esa manera. ¿Para qué? Para que ese linaje de nuestro Señor Jesús viniera del rey David. Entonces, Jesús venía del linaje de David. Amén. La iglesia es el linaje de Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como cuerpo de Cristo? O sea, si David, antes de estar, bueno, más bien antes de que él conociera a nuestro Señor Jesucristo, porque él estuvo siglos antes de que Jesús llegara al mundo, él, por medio del Espíritu Santo, sabía que el Redentor lo iba a sacar de esa condición condenatoria que tenía, de esa condición pecaminosa, para poder llegar al reino de los cielos. Como lo dice Hebreos 11, todos los héroes de la fe no están ahorita en el cielo gracias a sus obras que pudieron haber tenido, y menos por la ley, porque nunca la pudieron cumplir, sino que todos ellos están en el reino de los cielos por lo mismo que tú y yo vamos a poder estar en el reino de los cielos, por la fe en Cristo Jesús. Pero ¿qué sucede? Amados, vuelvo a decirles que reflexionen el rol que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos. David, él hizo lo suyo. Él, de una manera a lo mejor ignorante a la gracia de Dios, porque todavía no se abría la gracia de Dios en ese entonces, sin embargo, él tuvo infinitos destellos de la gracia de Dios y hizo una serie de cosas. Simplemente los salmos que vemos que escribió David, ahí hagan de cuenta, ya nada más le faltaba decir el nombre del Mesías para que viéramos claramente cómo él ya, de una manera espiritual, ya tenía el conocimiento pleno de que iba a llegar el Mesías y que lo iba a salvar a él y a todos nosotros. Y eso era lo que él pregonaba. Entonces ustedes vean, o sea, los salmos hagan de cuenta el Evangelio con notas musicales. O sea, todos los héroes de la fe, desde antes que Jesús llegara a dejar el Evangelio, a dejar la buena noticia, ellos ya evangelizaban desde aquel entonces. Tu rol y el mío
yo no estamos evangelizando a la gente que nos rodea, al mecánico que nos va a arreglar el carro, al compañero de trabajo, al chofer de taxi o del Uber, donde tú vayas, o del otro, ¿cómo se llama también? El Didi. Si tú no estás haciendo tu chamba, amado, a lo mejor no eres un asalariado, pero sí te estás pareciendo mucho. Entonces, aquí debemos nosotros entender esta palabra. Olvídate si es para los falsos ministros. No, esta palabra, si tú y yo la estamos escuchando, es porque Dios nos quiere hablar tanto a ti como a mí. Nosotros necesitamos tener ese mismo corazón, ese mismo deseo, esa misma tristeza que nuestro Señor Jesús tiene cuando ve a esas ovejas sin pastor, a esas personas que están totalmente descarriadas, que necesitan venir al redil, en donde el buen pastor las va a poder alinear a su corazón. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿De qué ovejas estaba hablando nuestro Señor Jesús? Así es, de nosotros. ¿Y cómo le iba a hacer mi Señor Jesús para que nosotros viniéramos a escuchar la voz del buen pastor? ¿Cómo es que tú y yo pudimos venir al redil del buen pastor? Por medio de la palabra, pero la palabra no llegó solamente a nosotros. Así es, tuvo que haber un obrero, alguien que nos habló de la palabra del Señor. A lo mejor tú ni te acuerdas quién haya sido el primero que te haya hablado de la palabra del Señor. Yo sí me acuerdo, y a lo mejor me está viendo mi amigo Oscar, desde que andábamos en la secundaria y todo eso, él me empezó a hablar de la palabra del Señor. Y posteriormente el Señor siguió mandando más obreros, amigos con los cuales empezamos a leer la Escritura. Pero ¿qué sucede? Que precisamente para que el Señor Jesús dijera con esa seguridad, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El cuerpo de Cristo somos tú y yo. El cuerpo de Cristo es el que iba a cumplir con esa promesa que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo desde hace 2021 años. Si tú y yo no estamos haciendo ese trabajo, la verdad, amado, reitero, a lo mejor somos de esos asalariados que se echan a correr porque les da pena hablarle a su primo del Evangelio. A lo mejor somos de aquellos que huyen en el momento en que las piernas es que yo qué voy a decir, ¿cómo que qué? Simplemente lo que Dios ha hecho en tu vida, o lo que Cristo es, o sea, qué sé yo, el Señor te va a decir lo que tengas que decir. No necesitamos tener una experiencia tremenda de seminarios y demás para hablarle a la gente del Evangelio. La iglesia es la voz de Dios. La Biblia son sus cuerdas vocales. Eso entiendan, amados. O sea, tenemos una responsabilidad bien tremenda. El Señor nos llama de muchas maneras. Dice que somos embajadores del reino de los cielos. O sea, dices, oye, qué privilegio. Como en alguna ocasión lo he dicho, o sea, yo creo que debe ser un privilegio ser embajador de México en cualquier país del mundo. Imagínate ser embajador del reino de los cielos, de algo eterno, pero que no cumplamos con nuestra chamba. Ahora miren, en 1 Timoteo 3:15, vean lo que le dice Pablo, bueno, Jesús, a través de la pluma de Pablo a Timoteo, le dice: para que, citado, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es la iglesia?
A ver, levanten la mano que piensa que esa es la iglesia de Jesucristo. Bueno, tú y yo somos columna y baluarte de la verdad. O sea, aquí no está hablando que somos columna y baluarte de una doctrina o de una realidad o de una enseñanza relativa. No, aquí está hablando que tú y yo somos columna y baluarte. O sea, en nuestras manos está aquello que nuestro Señor Jesucristo ha usado para que la humanidad pueda ser redimida, la verdad de su palabra. Él dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Tú y yo somos columna y baluarte de Cristo Jesús en la tierra. Amados, qué gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. Tú y yo tenemos que cumplir lo que el buen pastor nos dice como encomienda, la gran comisión. No es una de las comisiones, es la gran comisión. Vamos a seguir en el verso 17 de Juan 10. Por eso me ama el Padre. ¿Tú quieres que te ame el Padre? Predícale hasta las piedras. Predícale a toda la gente que te rodea. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie le quitó la vida a mi Señor Jesús. Él la puso para que tú y yo pudiéramos ser redimidos. No fue el fracaso de Jesús, para nada. Todo eso ya estaba predestinado, todo eso ya estaba planeado. No fue el plan B, ese fue el plan A, porque nunca hubo un plan B. Él dio su vida para que tú y yo no fuéramos devorados por el enemigo, para que tú y yo no fuéramos devorados por ese pecado que estaba exterminando nuestra vida, ese vicio que nos estaba llevando a una profundidad tan oscura, tan horrible, porque todos los vicios te llevan a algo terrible. Si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, recuerda que tienes un antes y un después de Cristo. Si tú ahorita levantaste la mano diciendo yo soy del cuerpo de Cristo, es porque antes tuviste un vicio, pero Dios te lo quitó. Tú no puedes decir yo soy parte del cuerpo de Cristo y sigo disfrutando de esas cosas que sé perfectamente bien que a Dios no le agradan en mi vida. Y es más, ya mi cuerpo, pero ese irraciocinio que yo tengo por no quererme alinear al corazón del Señor, no me da la oportunidad de vivir en santidad. Y como dice la palabra, que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Si tú no quieres apartarte de todas las cosas del mundo, olvídate. La verdad no vas a ver al Señor, nada más estás jugando al cristianito. Tu llamado nació en el corazón de Dios. Tu servicio debe ser intencional. O sea, sabemos que la salvación no es por obras, pero resulta en obras. Amén. O sea, yo no tuve que hacer nada para ser nacido de nuevo, fue un regalo inmerecido. Pero en el momento en que yo ya soy parte del cuerpo de Cristo, ahora debo de funcionar como un miembro que funcione en cualquier cuerpo. Todos los miembros de tu cuerpo tienen una función, ¿cierto o no? Para eso están en nuestro cuerpo. Ahorita yo estoy caminando porque 2 miembros y más miembros de mis piernas para abajo están haciendo algo para que yo pueda moverme. Entonces, de la misma manera,
si tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo, nuestro servicio para el reino de los cielos debe de ser intencional. O sea, no es de que, sí, pues es que cuando me nazca voy a evangelizar a la gente. Cuando me nazca voy a ver si sirvo en mi iglesia en algo. Cuando me nazca voy a cooperar económicamente para que el ministerio pueda salir adelante. Cuando me nazca voy a regalarle Biblias a las personas. Cuando me nazca es cuando no, amados. O sea, tu servicio debe de ser intencional. No esperarte a que nunca te van a hacer. Nunca van a hacer envidia. Yo quiero servir, no. Tú sabes que ya eres parte de un cuerpo. Bueno, ahora intencionalmente, así como yo ahorita bien, intencionalmente quiero dar un paso. Y lo doy. No es que, solito de repente el pie se movió, no. Fue algo intencional. ¿Por qué? Porque Dios ya me dio la vida. Yo no tuve que hacer nada para tener la vida, ¿verdad? Llegué a este mundo, pero el Señor ya me dio la vida. Pues ahora intencionalmente yo tengo que hacer todo lo necesario para que esa vida sea de provecho. Es lo mismo que sucede con el cuerpo de Cristo. Él nos da la salvación, Él nos da una investidura de príncipes del reino de los cielos. Pero, no, como lo dije precisamente hace 8 días, no para decir yo decreto, yo esto, yo lo otro, no, para servir. Para servir en todo lo que el buen pastor ponga en tu vida, para que intencionalmente tu vida se convierta en un verdadero miembro del cuerpo de Cristo. Y eso, la verdad, te llena de satisfacción. Una satisfacción que no se compara con esa satisfacción que el mundo te ofrece. Juan 10:19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oyen? Decían otros: estas palabras no son del demoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Miren, aquí vemos a esos dos grupos, ¿verdad? Que siempre había en los auditorios de nuestro Señor Jesús. Vemos aquellos que vienen siendo los religiosos de esta época, que querían a fuerzas estar viendo mal todo lo que Jesús decía. No tenían el conocimiento de la palabra, o si lo tenían, ellos intentaban tergiversar la palabra para decir que Dios estaba mal, que nuestro Señor Jesús no era el Mesías. Pero también estaban aquellos otros que sí tenían el raciocinio alineado a la Sagrada Escritura. Fíjense, pero los primeros dicen: ¿por qué los oyen? ¿Por qué lo oyen a Jesús? Eso es algo con lo cual tú te vas a percatar de que alguien está en contra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien, de alguna manera muy cautelosa o a veces muy abierta, están haciendo lo necesario para que tú no estés en un recinto como este, o que no estés tomando tu Biblia para estarla leyendo, o todo lo que se relacione con las cosas de Dios. Si hay alguien, si hay alguna persona que esté impidiendo que tú escuches el Evangelio de Jesucristo, es porque ahí hay un espíritu verdaderamente demoniado. No como estos cuates que decían demonio tiene. No, Jesús no tenía demonio, porque Jesús todo lo que estaba haciendo era ayudar a toda la gente que se presentaba delante de él. Por eso es que los otros que tenían un buen sentido común, que yo creo que tenían ese buen sentido común porque eran parte del rebaño del buen pastor, decían otros estas palabras: no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos?
Ese es el raciocinio que tú y yo tenemos que tener, amado. Y también los que nos estén viendo por internet. Si algunos la semana pasada criticaron la predicación que se dio, es porque no tuvieron el raciocinio para darse cuenta que todo lo que se estaba hablando era la palabra de Dios. Y ellos se quedaron con la idea de decir, este está atacando mi doctrina, como lo que estaba pasando con los fariseos, y decían, demonio tiene. ¿Por qué? ¿Está diciendo alguna herejía? Y se los digo a los que me criticaron hace 8 días, dije alguna herejía. ¿Hubo algo herético que en este púlpito se haya dicho para que se hayan atrevido a agredirme? No. O a menos que ahí mismo en los comentarios hubieran podido haber puesto, oigan, mire, la Biblia dice esto y esto y esto, y usted dijo lo contrario a lo que la Biblia dice. Eso es lo que estaba pasando con el Señor. No había nada herético con lo que Él estaba haciendo, sino todo lo contrario. Le abrió los ojos a un ciego de nacimiento. El verdadero evangelio, cuando se predica de una manera expositiva y de una manera leal a la palabra de Dios, abre los ojos de la gente para que vean ahora hacia la luz. Pero como lo he dicho muchas veces, a veces se deslumbran con el farolazo del evangelio y se sienten agredidos. Pero estos hombres que tenían buen discernimiento dijeron, ¿cómo puede un hombre que le abrió los ojos a un ciego ser endemoniado? Eso no puede venir de un demonio. Todo lo que proviene de Dios es para dar libertad al cautivo. Eso es lo que ha hecho nuestro Señor todo el tiempo. En su palabra encontramos la verdad y la verdad nos hace libres. ¿Cierto o no es cierto? Cuando la verdad nos hace libres, podemos sentir esa verdadera manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Cuando vemos que estamos escudriñando la palabra y esas verdades que el Señor nos está dando, nos da libertad. Yo no puedo decir, la verdad no me gusta leer la Biblia porque dice puras cosas en contra mía. No, eso lo dice la gente que no son ovejas del buen pastor, o que no están alineados al corazón del buen pastor. Y dice, no, a mí no me gusta leer la Biblia, porque cuando leo la Biblia me hace sentir mal. ¿Por qué te hace sentir mal? Pues porque ahí dice que no debo de hacer esto, que no debo de hacer lo otro, que no debo de hacer aquello. Y la verdad, a mí me gusta ser libre. ¿Libre? Sí. Y cuando ves que se le acabó la cajetilla de cigarrillos, están como locos. O sea, como esos animalitos que encierran en una jaula y andan para allá y para acá. ¿Y eso por qué? Porque realmente no son libres. O que no tienen la oportunidad de estar pecando y pecando en este tipo de cosas y se vuelven energúmenos. ¿Por qué? Porque ellos verdaderamente no son libres. Vamos a ponernos de pie para leer juntos el Salmo 23. Un salmo con el cual podemos encontrar precisamente la verdadera libertad. Y ya con esto vamos a terminar. Aquí en este salmo, que todos lo conocemos, es más, yo espero que los niños de esta congregación se lo sepan de memoria, pero es un salmo en el cual podemos percatarnos precisamente del cobijo que nos da el buen pastor. Y dice así, vamos a leerlo todos juntos, por favor, ahí va a ir apareciendo en la pantalla. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia
justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, gracias, Padre. Gracias por esta promesa tan hermosa que hemos encontrado en tu bendita y poderosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos has hablado, tanto a todas las personas que nos encontramos en este recinto de manera presencial, como a aquellos que se encuentran también con nosotros por medio de las redes sociales, por medio de la cibernética. Gracias, Padre, gracias porque nos has hablado. Y yo en este momento ruego a ti en el nombre precioso de Jesús que todo esto lo dejes totalmente sellado en nuestras mentes y corazones para vivir quieta y reposadamente delante de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que todo, absolutamente todo lo que en estos momentos hemos aprendido, lo podamos poner por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. The day